Thank you for coming to AFP Courts and to the 20th anniversary of redsport, high-tech paddle courts. And on behalf of Jorge, Caña and Jose Manuel Delgado, welcome to this celebration. And today is a very important day because we are celebrating 20 years, which are a lot, of being in the industry, of the paddle industry. So we were from the very beginning here. So we are true to our spirit. We've been true to our spirit for 20 years. And redsport has been engineering the evolution of paddles through industrial innovation, premium design, and high-performance courts built for the future of the game. And all these thanks to, because we are true and dedicated since 2006 to our team, to our product, and to our partners, who we are thankful for. And from Spain to the rest of the world, we've been producing and installing 3,676 paddle courts in more than 31 countries in the world and growing. And to explain us about this goal, we'll have Jorge Caña and Jose Delgado, our CEOs of AFP Courts, explain how this travel, how this trip, how the story began. So welcome, please. Good morning, everyone. Welcome to our official celebration of our 20th anniversary of our redsport brand. Honestly, today it's truly remarkable to be here today with this celebration. Something that it wasn't in our best dreams years ago. Thanks to some of our distributors for coming. I know that some of you from far away. I know that it's an effort leaving your businesses and your families for a few days. Thanks to some of our key customers from Sweden, from Spain, from UK. And thanks as well to some of our most important and strategic partners. I don't want to forget, and today I want to give an enormous thanks to an important part of our entire team. Today well represented. As you know, some of our team is here, another team they are continuing working in the factory and the headquarters. And I think that it's one of the best things that we have in the company, the value of our entire team. And then I think that today I want to give an enormous applause for the AFP Courts team. Thank you. 20 years ago, right? It means that time flies. When we decided to start a new company with a certain moment as well, a company that was absolutely fully dedicated to build talking solutions for the sporting facilities. But we saw something in this sport when 20 years ago was the first contact with this magnificent sport. Not the same court that we have here today. We remember with Jorge, courts that was made of walls of concrete and sometimes with acrylic systems, and with the first generation of the turf 20 years ago. That when we finished some projects was more similar as a volleyball beach court than not a paddle court, something that is and far away that from today. As I said to you, 20 years ago, for us it's a lot, but redsport, why redsport? Why the name? Some difficult thing when you have to start at a new company, to choose the proper name. Then, it's a mix of an adjective and a nouns. Sport, why sport? Because the sport is movement, is effort, is teamwork, and then another important thing is self-environment. And then, why red? Red because it's a mix of the meanings. Red because in Spanish is net, means our teamwork, a net of customers, of important partners that it's give you an important value for the company. And then the color, why red?
because we can smell here today. Red because red is passion, red is energy, and an important thing with red for us it's determination. The history, the first step, because we were suffering in a positive thing, the growth of the sport in Spain, more than 5 courts installed, most of them in Catalonia, and we saw with Jorge that why not to be abroad. And we have absolutely proud and the pleasure to, in a trip in 2014, to be with redsport Padel Belgium today. That was a rebel family. We were lucky to be with our distributor, the first distributor, then in 2015, UK and Sweden and counting. Something that it's for us absolutely a pleasure to be here today with some of our distributors. Last but not least, because then we have an agreement, as you know, with for Padel in 2018. But today I don't want to talk about the future. I want to talk more about the grateful of the past, the grateful of the present, and always excited about what is happening in the future. And to finish my speech, maybe share with you along the journey, which is the passion and the motivation that we have and continue today. And something that gives me this motivation when I grow up every day. It's because the sentence is that, do you know what is happening? For me, it has just begun. Thank you and enjoy the celebration. Thank you, José. Buenos días a todos. Muchas gracias por compartir este pequeño evento junto a nosotros. Muy importante, es una celebración de 20 años. Realmente la marca redsport, tal como ha quedado muy claro, fue José quien tuvo la gran idea de dar este nombre a lo que sería una compañía realmente dedicada 100% a la construcción de pistas. Y me gustaría un poco rememorar un poco los inicios. Los inicios realmente no fueron fáciles, había muy pocos recursos, había muy poca confianza en lo que era el pádel en ese momento. Realmente salíamos con la maleta a vender pistas de pádel y empezamos básicamente por los clubes de tenis aquí en Barcelona, y era realmente difícil que encajara la idea de sustituir sus pistas de tenis por pistas de pádel. Realmente íbamos en pack, José y yo, a venderles un producto que realmente a muchos de ellos les iba a salvar la vida, de cierta manera, de manera económica. Y así fue. Clubs que realmente estaban ya en una fase muy decadente, con muy poca falta de recursos a nivel de tenis, pues logramos de alguna manera impulsarlo. Y luego vinieron los indoor, fenómeno indoor en Cataluña, construimos muchos indoor, ofrecíamos todo el paquete completo, obra civil, pistas, ayudábamos posteriormente a todo lo que era la puesta en marcha de la propia gestión del pádel, y de verdad, y realmente todo eso lo decíamos con una pasión y unas ganas de construir algo grande, porque la confianza en el deporte, en el pádel, la teníamos desde el principio. Sabíamos que eso iba a funcionar, y con eso logramos convencer realmente de que se instalaran pistas, de que se volcaran un poco a lo que era la explotación de las pistas de pádel, ¿no? Poco después, en 2013, lanzamos nuestra primera pista a nivel internacional. En este caso fue a Bélgica. Paul está aquí presente, confió en nosotros. Y allí ocurrió al poco tiempo un fenómeno que realmente nos transformó un poco la idea, o nos confirmó realmente que todo eso podía funcionar perfectamente, ¿no? A nivel internacional. Fuimos a una inauguración, un opening de Brujas, y realmente en un momento del evento me acuerdo que sirvieron una paella a todos los asistentes, y era un sitio que la gente había venido muy arreglada, muy de largo, las señoras. ¿Y qué ocurrió? Que empezó a llover. Cayó un chaparrón enorme, y dijimos, bueno, aquí se acaba todo. Aquí ya nos tenemos que ir, todo el mundo a casa. ¿Qué es lo que hubiera pasado posiblemente pues aquí, ¿no? Afectando toda la lluvia, más que en los países del norte de Europa, ¿no? Y lo que ocurrió fue que seguidamente dejó de llover, y todas las señoras le quitaron sus zapatos, sus tacones,
señores se metieron en las pistas y empezaron a jugar. Y yo dije a José, si esto funciona aquí y ha funcionado de esta manera, esto va a funcionar en todo el mundo. Es una muestra de que tiene tanta fuerza el pádel, tiene tanta fuerza, es tan divertido, es tan social, que esto va a transformar un poco y va a hacer que esto realmente funcione. Yo diría que redsport es más que una marca, es una manera de hacer las cosas, es una filosofía que desde el principio ha forzado nuestra identidad, ¿no? Éramos una empresa muy pequeñita, con recursos limitados, con un equipo muy fiel, pero muy pequeño, muy corto, que tenemos que hacer todo de todos. Pero siempre ha habido esa energía y siempre ha habido esa pasión por todo lo que hacemos, y eso es un poco lo que nos ha hecho convertirnos en una empresa ahora con unos números a nivel histórico de número de pistas, el número de clubs. Hemos enviado pistas a los 5 continentes. Se han instalado pistas en lugares realmente increíbles, clubs muy bonitos en todas las partes del mundo, y todo lo hemos hecho siempre con la misma pasión, con la misma eso que teníamos al principio. Luego, evidentemente, el equipo se ha ido ampliando, se ha ido transmitiendo, digamos, ese valor de hacer las cosas con honradez, con cercanía, con un espíritu, o el que digo yo, el espíritu redsport, y realmente estoy muy orgulloso de que hoy aquí pues esté una buena parte de nuestro equipo, más evidentemente otra parte que se ha quedado trabajando, porque ellos de alguna manera son los que aseguran el futuro de nuestra compañía. Gracias también a todos ellos. Y por último, gracias también evidentemente a nuestros distribuidores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a toda la gente que ha confiado en nosotros y ha confiado en el proyecto, colaboradores, amigos, y evidentemente también a nuestras familias que nos han apoyado siempre desde el principio. Y poco más. Espero que podamos seguir muchos años trabajando en la misma línea, en la misma filosofía. Queremos no perderlo. Y solamente añadir 2 cosas. Hicimos una transformación importante de 2015, porque empezamos a fabricar y hicimos evidentemente un acuerdo con quien son ahora nuestros socios, Adidas Padel, y hicimos una transformación grande en la empresa y volcamos mucho en lo que es el producto, lo que es la pista Adidas. De hecho, la diseñamos, la fabricamos y la dimos a conocer internacionalmente. Era algo que no se conocía, y es un privilegio haber trabajado con una marca tan referente a nivel mundial, y creo que hemos estado a la altura, tengo que decirlo, gracias a todo el equipo, a todos los proveedores, a toda la gente que realmente, colaboradores, clientes, todo el mundo que confía en este proyecto también. Y por último, ya lo dejo, personalmente he sido una persona que he estado y sigo implicada en el sector, en la industria del pádel. He creído mucho en lo que es el clúster, la fundación del clúster internacional del pádel. He creído mucho en lograr una estandarización de las pistas. Evidentemente también todo el equipo me ha apoyado y ha creído también en todo esto. Y creo que es una manera de aportar también un granito de arena para que este sector de la industria del pádel sea cada vez más maduro, cada vez más profesional, y realmente cada vez en un sector que realmente dotarlo de futuro, realmente, que es lo que esperamos todos. Muchas gracias a todos.